Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la fórmula salomónica que aplicó el presidente para evitar una guerra interna de su gabinete por la plata del Estado a las regiones. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 29 de octubre. Hoy hablamos de plata que el Estado, o sea, Bogotá, le manda a las regiones. Se llama Sistema General de Participaciones y por ahí es que el gobierno nacional manda plata para atender salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Hasta ahí todo bien. Pero este año el Congreso comenzó a aprobar una reforma a cómo se entrega la plata, que en el fondo es una discusión de cuánta autonomía tienen las regiones frente a Bogotá. En una esquina al de Interior, que impulsa la reforma. Y en la otra al de Hacienda, que suele ser el malo de los paseos cuando de gastar plata se trata, y más cuando no hay, y mucho más cuando tocó recortar el presupuesto. Así que hoy hablamos de esa plata y de cómo al presidente le tocó ser el árbitro de esta pelea. En el Congreso, siguiendo el minuto a minuto, estuvo Edgar Quintero. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Siempre hay una plata que el gobierno central, o sea, Bogotá, envía a las regiones y el proyecto quiere aumentar significativamente esa plata y ahí fue Troya entre Juan Fernando Cristo y Ricardo Bonilla. ¿Cómo fue eso? Exacto, la reforma fue presentada en febrero de este año por congresistas del grupo del ministro Cristo, como el senador Guido Echeverry. Y Cristo, antes de entrar al gobierno, lo promocionó como jefe de En Marcha, que es un movimiento político. Y el proyecto voló en el Congreso. Está en su sexto de 8 debates en la plenaria del Senado, son 8 y no 4, por tratarse de una reforma a la Constitución. Fue tan rápido y tuvo tanto apoyo que en el quinto debate en la Comisión Primera del Senado se aprobó a pupitrazo y en 15 minutos. Desde entonces empezaron los dolores de cabeza en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Primero, en el Ministerio de Hacienda reconocen que subestimaron el apoyo y la velocidad del proyecto. Teniendo en cuenta que la rapidez de los proyectos no es una característica de lo que pasa en este Congreso con este gobierno. Claro, y lo atractivo del proyecto es que uno, es de iniciativa parlamentaria, no del gobierno, y dos, cuenta con un gran respaldo porque promete transferirles más plata a las regiones. Algo que a cualquier congresista le suena, sobre todo cuando ya estamos calentando para el 2026. Pero en Hacienda temen una crisis fiscal grande en medio de todos los problemas presupuestales de este gobierno. Pero, ¿qué es lo que le molesta a Hacienda específicamente por la plata? Porque en medio de todo, decir que no hay plata es básicamente el trabajo de un ministro de Hacienda. Claro, pero son dos las principales preocupaciones de Hacienda con este proyecto. La principal, que la reforma ponga en riesgo la capacidad del gobierno central para pagar sus cuentas. La razón es que se les transfiere mucha más plata a las regiones mientras la chequera de la nación disminuye. En la actualidad, alrededor del 23% de lo que le entra al gobierno nacional va para las regiones. Esos fueron unos 67 billones de pesos en 2024. Y en el proyecto original de esta reforma, esas transferencias iban hasta el 46,5% en 10 años, hasta el 2034. Es decir, duplicaba lo que hoy transfiere el gobierno nacional. Lo iba a hacer gradualmente, un porcentaje de 2,6% año a año, pero igual la subida era bien grande. Según cálculos de Hacienda, para 2034, con el actual sistema, las transferencias a las regiones serán de 170 billones. Si se aprueba la reforma tal como salió del quinto debate, serían de 266 billones, una diferencia de más de 90 billones de pesos, que es más de lo que nos cuesta todo el sistema de salud o las fuerzas militares. Es decir, un platal. Y entonces, si se sube esa plata, sea cual sea, ¿no habría para pagar esos gastos? Claro, el gobierno se quedaría corto porque hay facturas que no puede dejar de pagar, como la deuda externa. Y la otra crítica de Hacienda era que la reforma aprobaba más plata para las regiones, pero no era claro cómo y en cuánto tiempo iba a darles más tareas a los departamentos y municipios, lo que técnicamente se conoce como sus competencias. Una duda bastante obvia: si tienen más plata, pues deben asumir más responsabilidades. Ahora, toda esta tensión que me cuentas de Interior y Hacienda siempre fue bajo perfil, es decir, el proyecto sí siguió firme durante todo este tiempo y solo hasta ayer el presidente públicamente salió a apoyarlo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al menos en público, fue cauto en sus críticas, pero sus técnicos no. Funcionarios como el viceministro general, Diego Guevara, o el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, salieron de frente a cuestionar la reforma y alertar sobre una posible crisis fiscal si se aprobaba. Y a esas críticas se le sumó el concepto negativo de planeación, en cabeza de Alexander López, uno de los pesos pesados del gobierno Petro.
¿Y cómo se vivía eso dentro del gabinete? Vamos por partes. El presidente Petro lleva 2 semanas en reuniones con Hacienda e Interior para mediar en el conflicto. El 13 y el 14 de octubre llamó a los 2 ministros a reunirse en Casa de Nariño. O sea, los llamaron a la rectoría. Exacto. No se llegó a ningún acuerdo y empezó una suerte de guerra fría entre los 2 ministerios. Los técnicos de Bonilla se empezaron a oponer con dureza al proyecto, mientras Cristo le decía a sus congresistas cercanos, como Guido Echeverry o Jairo Castellanos, que siguieran adelante con el proyecto. La orden de Petro para que llegaran a un acuerdo se dio en Cali, el 21 de octubre, en pleno inicio de la COP. Estuvieron hasta muy tarde en un consejo de ministros en el que estuvo Cristo y el viceministro Guevara como representante de Bonilla. Ese acuerdo ordenado por Petro se cuajó este sábado. Hubo una llamada virtual entre el viceministro Guevara, el director de presupuesto, Jairo Bautista, por parte de Hacienda, y el ministro Cristo y su economista de cabecera, Daniel Castellanos, por parte de Interior. Un dato interesante es que en esa llamada no estuvieron ni Bonilla ni Alexander López, o sea, ni la cabeza de Hacienda ni el de Planeación Nacional. Y ahí llegaron a varios acuerdos. ¿Y cuáles fueron? Menciono los 3 más importantes. Primero, el aumento ya no llegará hasta el 46,5% de todos los ingresos del gobierno, sino hasta el 39,5%, es decir, 7 puntos menos. Segundo, para llegar hasta ese aumento habrá un régimen de transición de 12 años, no de 10, como estaba antes. Y tercero, el acto legislativo no entrará a regir hasta que no haya una ley de competencias, es decir, hasta que no se les dé más tareas y responsabilidades a los departamentos y municipios como pedía el Ministerio de Hacienda. Hay un plazo de 2 años para que esa ley salga y el gobierno estará obligado a presentar en 6 meses esa ley cuando se apruebe el acto legislativo. Entonces el presidente decidió ser bastante salomónico con los 2 ministros que son muy fundamentales para su trabajo en el Congreso. Tenga Bonilla, que el aumento no será tan fuerte y tenga sus competencias. Y Cristo tenga su aumento para que salga usted y sus congresistas a cantar victoria. Sí, Cristo queda mucho más tranquilo que Bonilla. Y eso se notó ayer en la plenaria del Senado. El ministro y su equipo estaban encima de todos los detalles. Está medio Mininterior acá, decían adentro del Senado. Si la reforma se aprueba, porque todavía le faltan 2 debates, luego viene la puja por la ley de competencias para las regiones, que debe ser presentado bajo este gobierno. Y eso le va a permitir a Cristo negociar en plena precampaña electoral para el 2026 las nuevas tareas que van a tener los mandatarios locales. Y el presidente Petro también se anota varias victorias. Otro de los logros del acuerdo entre Interior y Hacienda es que entre las competencias que metieron están la atención de salud primaria y la educación de primera infancia, 2 programas del corazón del presidente. El chicharrón seguirá estando en Hacienda. Bueno, Edgar, no te puedo dejar ir sin preguntarte si en Hacienda, Interior o Presidencia se les ocurre de dónde va a salir la plata para cubrir lo que se va a entregar a las regiones de aquí a los próximos 12 años, si la ley pasa. Según los defensores de la reforma, con la ley de competencias y el traslado de funciones a las regiones, el gobierno tendrá menos competencias por pagar y su presión fiscal será menor. Pero eso está por verse. El peor escenario es el que han alertado centros de pensamiento como ANIF, que dice que el gobierno se puede quedar sin plata para pagar sus obligaciones con el riesgo de incumplir la regla fiscal y la necesidad de nuevas reformas tributarias para solucionar esos huecos que deje la reforma. Así que existe el riesgo de que los colombianos del futuro tengan que alistar de nuevo y varias veces su bolsillo. Tú y yo, y seguro muchos de los que nos escuchan, somos colombianos del futuro. Gracias por pasar por acá, Edgar. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Hoy llegan unos 7 presidentes para la COP16. Mientras tanto, se ultiman detalles para un acuerdo clave, el de la plata que pagan empresas por recursos genéticos. Este jueves es la convención de los liberales y se calienta porque hay al menos 5 políticos que quieren quitarle el trono a César Gaviria, entre ellos el exministro Luis Fernando Velasco. Y van 3 días desde que se conocieron denuncias de acoso sexual contra Diego Cancino, el futuro director de la Sociedad de Activos Especiales, y el nombramiento sigue ahí. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.